Soy la mala por no dejar que mi suegra vea a mis hijos. Un poco de contexto. Mi esposo y yo llevamos aproximadamente 8 años juntos. Tenemos 3 hijos juntos. Tenemos 2 niños de 5 años y un niño de 3 años. Mi hijo el mayor, que está en preescolar, tiene problemas con sus compañeros. Así que estaba hablando con mi hijo sobre cómo debe comportarse con sus compañeros, qué está bien y qué está mal al tratar con las personas. En eso llega mi suegra y me empezó a reclamar que por qué le estaba diciendo eso a mi hijo. De buena manera le dije que me esperara, que me dejara seguir hablando con mi hijo y luego le explicaría qué había pasado y que por favor dejara de gritarme enfrente de mi hijo. Pero ella siguió y siguió levantándome la voz y me empezó a decir que si a ella le pasaba algo iba a ser mi culpa, que le iba a decir a todos sus hijos que yo la traté mal, que yo la estaba molestando y que yo le contesté de la peor manera. En ese momento mi suegra no estaba enferma ni nada por el estilo, simplemente se había lastimado el brazo, cosa que no era tan grave. Así que le respondí que yo no tenía la culpa de que ella estuviera haciendo corajes, que yo hasta le respondí bien y le dije que me dejara terminar de hablar con mi hijo, porque estaba hablando con él para que entendiera lo que hizo mal. Me dijo que sí, que yo estaba siendo una grosera con ella y que no quería volverme a ver en su casa. Yo le contesté que por mí feliz, pero que también se lo dijera a su hijo, para que él tampoco nos llevara a mí y a nuestros hijos. Ella me dijo que a ella no le importaban sus nietos, a ella no le importaba si la iban a visitar. Al fin y al cabo, no eran sus hijos. En ese momento ya estaba muy molesta, así que la corrí de mi casa. Cuando llegó mi esposo le comenté lo que había pasado y le dije que no quería volver a ver a su madre y tampoco la quería cerca de mis hijos, ya que si a ella no le importaba ver a sus nietos, ¿por qué se los iba a llevar? Al fin y al cabo, mis hijos no tienen la necesidad de estar mendigando amor. Ahora que a mi suegra ya se le ha pasado el coraje, quiere que nosotros llevemos a nuestros hijos a su casa, que según ella los quiere ver porque los quiere mucho. Hace poco nació nuestra hija. Es la primera nieta que ella tiene, ya que todos sus nietos son varones. Así que ella está muy ilusionada con mi hija y la quiere ver. Pero yo le he dicho a mi esposo que no la quiero cerca de nosotros y tampoco quiero llevar a mi hija a la casa de su madre. En partes no quiero que vea a mis hijos, porque la verdad, ella cuando se altera y se pone a gritar como loca y ya no quiero volver a pasar este tipo de situaciones. Así que díganme, ¿soy la mala por no dejar que mi suegra vea a mis hijos? ¿Soy la mala por decirle a la esposa de mi hermano que si no le gusta mi casa se puede ir? Un poco de contexto. Mi hermano Alex, su esposa Raquel y su bebé recién nacida se quedarán conmigo hasta después de Navidad porque regresaron a nuestra ciudad natal por un mes. La casa de nuestros padres está siendo remodelada, por lo que no tienen otro lugar en donde quedarse. Soy enfermera y a veces trabajo en turnos extraños. Hace unas noches llegué a casa por ahí de las 2 de la madrugada después de trabajar. Normalmente trabajo en turnos de día o de noche, por lo que llegar a mi casa a las 2 de la madrugada no es algo habitual, pero sucede a veces. De todos modos, entré a la casa lo más silenciosa que pude, pero las escaleras crujen. Mi cuñada me escuchó subir. A la mañana siguiente me preguntó que si volver a la casa a las 2 de la madrugada sería algo habitual, porque la terminé despertando. Me preguntó que si podía evitar volver a casa a esas horas o subir las escaleras más despacio porque ella se despierta. Dije que lo evitaría, pero que algunas veces sería inevitable y pedí disculpas de antemano. Ella sigue quejándose cada vez que mi hermano o yo bajamos y subimos las escaleras cuando ella intenta tomar una siesta o por la noche cuando está dormida. Se ha estado quejando literalmente de todo. Ella dirá cosas como: uy, el wifi de acá es una porquería. Uy, la zona de acá es demasiado ruidosa. No puedo dormir. Este sofá es malo para mi espalda. Las frutas de aquí son terribles. El patio es demasiado chiquito. Los tendederos son demasiado delgados. Si ella se estuviera quejando de cosas que podría cambiar fácilmente, no me importaría, porque quiero que disfruten su estadía aquí. Pero escucharla quejarse de todo lo que hay, eso sí es muy agotador. Algunas veces hasta odio volver a mi casa del trabajo,
solo para que oírla quejar y quejarse. Ayer, después de que ella se quejara de lo mucho que odiaba mi estufa eléctrica y me dijera que debería de comprar una estufa de gas, le dije que mantendría mi casa tal y como me gusta y que esto a ella no debería preocuparle. Ella me dijo que si así es como me gusta, que estaba bien, pero que se lo ponía muy difícil a los invitados. Le dije que casi nunca tengo invitados, que la única razón por la que se quedaron conmigo es porque quería hacerles un favor, pero que son absolutamente bienvenidos a conseguir un hotel si ella se quejaba de todo. Ella le contó a mi hermano sobre nuestra conversación y él me dijo que la había puesto en una situación difícil porque no podía permitirse el lujo de conseguir un hotel o alquilar un lugar donde quedarse, pero que ahora dice que su esposa ya no quiere quedarse conmigo. Dije que todo esto depende de su esposa y que nada de eso es mi problema. Las cosas son muy hostiles y raras por aquí ahora. Entonces, ¿realmente soy la mala? ¿Soy la mala por ya no querer ir a comer a la casa de mi suegra? Un poco de contexto. Mi esposo y yo vivimos un tiempo en la casa de mi suegra hasta que nació mi bebé, ya que hubo un pequeño problema. Yo no podía limpiar la casa, ya que tenía que tener reposo por 40 días. Déjenme aclararles que yo era la única que limpiaba toda la casa, aunque mi suegra era la que más ensuciaba. Siempre yo era la única que limpiaba toda la casa. Por este motivo nos fuimos, ya que no queríamos tener más conflictos con ella. El 24 de diciembre nos invitaron a pasar la Navidad con ella, ya que vendría su hija a visitarla. Y según mi suegra quería que todos estuviéramos ahí para reunirnos y así pasar tiempo en familia. Y también para que mi esposo pasara tiempo con su hermana. Pero ese día le tocó trabajar a mi esposo y no fuimos. Fuimos hasta el día siguiente. El problema empezó en el momento en que nosotros llegamos a la casa. Cuando yo entré y saludé, solo me saludaron los hijos pequeños de mi cuñada. Después todos se fueron a sentar para desayunar, pero no había nada que pudiera comer mi bebé. Así que mi esposo fue a la tienda y cuando regresó, su hermana le preguntó si le servía comida. Y él le dijo que sí. Yo vi cómo le servían a todos un plato de comida y a mí nadie me sirvió nada. Lo peor es que mi esposo ni siquiera lo notó. Se dio cuenta hasta que ya llevaba más de la mitad de su plato. Claramente sí me molesté, pero no le dije nada. Cuando él se dio cuenta, me dijo que sí me servía, a lo cual yo le respondí que no. Su mamá solo me miró y le dijo a mi esposo, ¿qué? ¿No va a comer? Y de inmediato le dijo a su hija, quizás le da pena comer. ¿Cómo iba a comer si nadie me ofreció un plato de comida? Yo no podía servirme ya que tenía a mi bebé cargando. Aparte también le estaba dando de comer. Al salir de la casa de mi suegra, mi esposo me dijo que fui grosera con ella por poner mala cara. Ahora resulta que yo fui la grosera por molestarme, ya que nadie me ofreció un plato de comida. Yo también estaba muy molesta en ese momento y le dije que por qué habíamos venido, si ni siquiera su madre y su hermana lo pelaron. Solo ellas dos estaban platicando mientras él estaba sentado en la mesa como niño castigado. También le respondí que en mi casa nunca le habían hecho una grosería como esa y además siempre era el primero al que le servían comida y mis padres siempre fueron educados con él. Después de que yo le dije esto, él se molestó mucho más. Ahora quiere que vayamos a comer otra vez con su mamá, pero yo no quiero ir por lo que pasó. Él dice que lo debería dejar pasar. A mí me parece una grosería lo que ellos me hicieron. Entonces, ¿yo soy la mala por no querer ir a comer otra vez a la casa de mi suegra? Esta anécdota me la mandaron en privado. Si tú tienes una historia que quieras compartir, déjala acá en los comentarios o mándale privado.